Escuchas W Conquista. W Conquista. ¿Qué tanto ustedes oran sin cesar? Sin cesar sí oramos, pero sin cesar, bien difícil. La palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 dice: orad sin cesar. Y yo les hago una pregunta: el día tiene 24 horas, descansamos 8 o 7 horas, dormimos. El resto de horas que nos sobran, ¿usted diariamente saca una cuota de tiempo para orar? ¿Cuántas horas en el día usted saca diariamente para orar, interceder, hacer petición, hablar con Dios? Esto es definitivo en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir, en nuestro desarrollo. Hoy en día la oración representa algo extraordinario para nosotros los cristianos. Es la forma como usted y yo nos comunicamos directamente con el Creador. No hay que pedir audiencia, no hay que hacer citas. Podemos llegar a su presencia en el momento y a la hora que queramos. Pero hay una petición que Dios está dando, o una instrucción que está dando en su palabra: oren sin cesar, no cesen de orar, no paren la oración, no mengüen, no bajen la guardia. Y uno nota en la vida cristiana de uno que uno tiene tiempos muy buenos que ora y está como conectado, y otros tiempos que como se desconectó. ¿Qué siente usted? Pues siente lo mismo como cuando uno deja de alimentarse, se va desnutriendo, se va debilitando porque le falta alimento, y entonces uno siente cansancio, fatiga, pesadez, pereza, todo lo que da cuando uno está malnutrido. Y precisamente la oración representa todo eso para el creyente. Entonces nos tenemos que preguntar qué es orar. Y se entiende por oración lo que encontramos en la misma palabra de Dios, que es pedir, rogar, suplicar, que son peticiones, súplicas, rogatorias a Dios, y es lo que hacemos a través de la oración. Pero recordemos que además orar es ¿qué? Hablar con Dios. Hablar. Cuando uno dice rezar, viene de la palabra repetir. Entonces yo repito muchas oraciones que nos hemos aprendido de la Biblia, que nos han enseñado. Entonces nos repetimos oraciones. Pero esa repetidera hace que nosotros perdamos el sentido de lo que repetimos, porque yo recuerdo que cuando yo era niña, mi madre me pedía que antes de acostarme siempre repitiera el Padre Nuestro. Y yo creo que yo lo decía sonámbula, dormida, bostezando, y a lo último yo no sabía qué decía, pero yo lo repetía. Y entonces cuando uno repite y repite, ya a lo último no le coloca sentido a las palabras. Pero orar significa hablar con Dios. Mi pregunta a usted: ¿qué tanto habla con Dios? Y usted pudiese decirle a Dios tantas cosas, pudiese contarle, expresarle: Señor, ¿cómo me siento? ¿Cómo pienso? ¿Cómo estoy? La rabia que me dio, el dolor, la alegría, la tristeza, la melancolía, la ansiedad, la angustia. Hoy en día los psicólogos tienen mucha demanda por el problema de salud mental de cuántas personas que están cayendo en muchos conflictos emocionales. Y resulta que, como decía el padre de la psicología, Sigmund Freud, decía que un psicoanálisis mínimo se necesitaba una terapia de 2 años. Y yo creo que no haya paciente que aguante ir al psicólogo 2 años, porque pues el costo de la consulta es caro, y uno de pronto hace la intención y paga 1, y paga 2, y paga 3, y uno, pero ya después dicen nada. Y cuando usted hace la reflexión: bueno, yo fui al psicólogo, ¿qué me ha servido para que? Espero que no haya ningún psicólogo, porque dicen: me va a dañar el negocio, aquí se están tirando la cosa. No. Cuando uno hace una reflexión después de ir al psicólogo, dice: bueno, ¿qué pasó en el psicólogo? Allá no hacen sino ponerme a hablar de mí. Y eso es todo lo que hago. Y yo quiero decirle que de las terapias más extraordinarias que hay, se llama la oración. Y las mujeres, en términos generales, tienen mucha más devoción por la oración que los hombres. Pero ¿sabe por qué? Adivine por qué. Porque hablamos más y nos gusta color y con pelos y señales. Entonces hay veces el esposo y la esposa tienen la misma petición.
Y el esposo es: Señor, en el nombre de Jesús, concreta ahora y que eso se solucione y ya, y punto y final y taque. Y uno: Señor, y entonces esto, y uno le pone color y la aumenta y todo. Y hay veces los esposos no nos escuchan a las esposas como nosotros quisiéramos que nos escuchen. Y hay veces uno está hablando, no, al grano, diga rápido, estoy de afán, bueno, concrete. Y, no, si no me quiero ir, no le cuento, no, entonces no, ya me hizo dar rabia, no, ya me quitó la motivación. Pero cuando uno ora al Señor, no, usted le puede decir esto, aquello, le cuenta y sí, siento y pienso y todo, y usted termina extasiado, pero de la dicha, relajado, en paz, con bienestar, y es la mejor terapia que hay, y es gratis. Usted va a la presencia de Dios y usted disfruta, y usted la pasa rico, se desahoga, es oída, es escuchada, le escuchan sus aflicciones. Y nosotros casi no usamos la oración porque nos da pereza. Yo pocas veces predico aquí, pero un día una niña me dijo: ay, mi novio dijo: ay, que qué pereza que esa señora ya dando temas porque se demora mucho orando. Y yo dije: pero es que en una reunión raíz en ni 15 minutos oramos. Y él ¿cuántas veces ha venido? No, es por primera vez. Yo le digo: con razón, que vaya por una vigilia, ya se queda dormido. Porque las vigilias oramos 1 hora, ¿no es cierto? Y yo que orando 15 minutos y no, esa señora ora mucho. Y le digo: no, si en raíces ni se ora, eso 2 canciones y amén y para la casa. No oramos, y el Señor aburrido porque esa señora ora mucho. Y yo ya después, cada que lo veía, a mí me daba remordimiento de conciencia. Y yo decía: ahí viene el Señor que no le gusta que yo ore mucho. Pero orar es una experiencia extraordinaria que vivifica, vitaliza, renueva. Y es la mejor terapia. Usted tiene ansiedad, la Biblia dice: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Dice que si nosotros tenemos alguna ansiedad, que echemos toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Que si usted por nada se afane, sino que las peticiones suyas sean presentadas delante de Dios en toda súplica, oración y ruego con acciones de gracias. Pero resulta que nosotros nos angustiamos y queremos contarle a la suegra, a la vecina, al hermano, y llorar y armar más problema y más rollo y más tragedia, y contaminamos a la gente que tenemos alrededor hablando cosas negativas y el pesimismo y tristeza y contagiando y hablando eso. Pero no vamos a la presencia de Dios a echar toda la ansiedad, a colocar todas las peticiones. Y realmente la oración es la comunicación que tenemos con Dios, es la forma como yo hablo con Dios, es la forma como yo interactúo con Él. Entonces mi pregunta es: usted y yo, ¿cada cuánto hablamos con Dios? ¿Y sabe qué dice la gente? No, tengo que trabajar, no, tengo que estudiar, no, tengo que hacer vuelta, no, estoy ocupada con los hijos, no, estoy ocupada en el hogar, no, es que estoy ocupado, y nos come las múltiples actividades. Por eso la Biblia habla de María, que María ¿qué? Escogió la mejor parte, que era estar a los pies del Señor. Pero nosotros tenemos tiempo para todo, menos para orar. Y entonces yo me pregunto: ¿cómo si hay tiempo para bañarnos, para desayunar, para almorzar, para ir al trabajo, para ir a estudiar, para hacer vueltas, para cuidar a los niños? Para eso sí hay tiempo y sí lo sacamos. ¿Por qué no hay tiempo para orar? ¿Por qué no sacamos tiempo para estar en la presencia de Dios? Entonces vamos a ir a la oración del Padre Nuestro. ¿Alguien aquí que me ayude a leer? ¿Quién lee ahí con voz de trueno? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Repitan entonces todos, hagan el favor. 1, 2, 3. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Que ahí no decía amén, pero amén quiere decir así sea, así sea. Bueno, mire lo que dice, porque los discípulos empezaron a decirle a Jesús, hablando de la oración. En el versículo 1 dice que aconteció que estaba Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús?
Jesús estaba orando. Entonces los discípulos le vieron orar y le dijeron: Jesús, ¿por qué no nos enseñas tú a orar? Mira que Juan también enseñó a sus discípulos, ahora enséñalo así a nosotros. Ustedes, muchos de aquí son líderes, ya le han enseñado a sus discípulos a orar. Muchos de nosotros estamos aquí, sabemos orar. Y entonces ahí veces la gente dice: no, yo no sé orar, ore usted por mí, pida usted por mí, que a Dios sí le escucha. Es que orar es hablar con Dios, es expresarle el deseo del corazón, es presentarse delante de Él. Y empieza Jesús, que daba ejemplo porque Él mismo oraba y porque los discípulos empezaron a decirle: enséñanos a orar. Empieza a darle una oración como es el Padre Nuestro como referencia. Y en esta oración de referencia dice: vea, cuando ustedes busquen de Dios en oración y vayan a hablar con su Padre Dios, ustedes van a orar, y empieza diciendo esto: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es una forma de reconocer y alabar a Dios. Esto lo dice mucho en los Salmos: entra a sus atrios con gracia, a sus puertas con alabanza. Usted no llega donde su papá biológico: papi, deme tal cosa, papi, tal cosa, o mami, sino: ay, papi, bienvenido, un besito, el café, el tinto, ay, papi, ¿me da? Entonces, el papá ahí queda como medio seducido y entonces le da. Pero aquel que llegue de entrada: papi, deme, pobre papá queda desmotivado y pobre hijo no recibe nada, ¿no es cierto? Esto es muy lamentable. Pero entonces empieza diciendo: entre a la presencia de Dios reconociendo y santificando el nombre de Dios. Pero luego de eso, dígale a ese Padre Dios, a nuestro Padre, a nuestro Papá, que ese reino de Dios venga a mi vida y que yo pueda hacer la voluntad del Padre. Y es lo que Jesús le enseñaba a los discípulos de cómo debían de orar. Pero cuando nosotros hacemos oraciones, nosotros mandamos a Dios: Señor, tienes que hacer esto, me tienes que dar aquello y tienes que hacer tal otra cosa. Y se nos olvida quién manda a quién. Resulta que Dios es mi Padre, yo soy su hija, yo debo de obedecerlo a Él, yo debo de servirle. Y esto lo digo porque cuando yo empecé la vida cristiana y tenía 16 años de edad, de las cosas que ustedes saben que más me ha traumatizado a mí en la vida fue haber perdido a mi madre cuando era niña, que la amaba mucho, y eso es una cosa terrible. Y me enamoré de mi novio, cual adolescente tragada que no razona ya, pues, de muchas cosas que pasaron. Y mis oraciones con Dios era: Dios, yo te pido que guardes la vida de Guillermo. Cuidadito con que algo le llegue a pasar, o que se llegue a morir, o me le quiten la vida, porque yo esa no te la voy a perdonar. Yo ya te perdoné una, que fue la de mi mamá, que eso no sé qué, cómo pasó, irremediable. Pero dos no, porque yo ya no voy a aguantar una cosa de esas. Y eran oraciones mías crueles a Dios, así amenazantes. O sea, yo amenazaba a Dios: cuidadito, no se le ocurra, y ni tal cosa. Pero ahora que ha pasado el tiempo, digo: ¿no es cierto? Qué metida de patas tan terrible en mis oraciones, porque no conocía de Dios, no conocía la voluntad de Dios, no sabía nada. Y hay veces los que no conocemos a Dios no sabemos orar, porque no pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios que su reino venga a mi vida, sino la voluntad mía. Como ya les he contado alguna vez una inquilina: líder, yo oro y oro y Dios no me escucha. ¿Qué? Es que estoy que me agarro con la inquilina de los pelos, y ella dijo que por hacerme la vida imposible no se iba a ir de la casa. Y yo todos los días le digo al Señor que me quite esa bruja de ahí, que ya me está haciendo la vida imposible, que ya no va. Y entonces no, cuando yo le escuché esa oración, le dije: no, mija, eso no está ni cerca que Dios le escuche. Pero si usted empieza a decirle: Señor, bendice a mi inquilina, que encuentre una casa más bonita, más económica, que ella pueda encontrar paz y bienestar en otro lugar, que se vaya feliz, que le ayude a su economía, que sea más amplio, más cómodo, más central, más lujoso, bendiga a su inquilina, esa inquilina se va y no le monta la guerra que le tiene armada. Pero nosotros no oramos conforme la voluntad de Dios, sino la mía. Mandamos a Dios cuando a Dios nosotros le obedecemos. Entonces Jesús le decía a los discípulos: ustedes van a orar así. Primero reconocen el nombre de Dios, alaban, Él es su papá, su padre, y luego le dicen que el reino de Dios venga a sus vidas y que ustedes van a estar dispuestos a hacer su voluntad, así como en el cielo, que también en la tierra. Y que el pan nuestro de cada día no nos falte. Una de las luchas que tenemos todos los días es por el pan.
¿Sabe qué quería compartir yo hoy con ustedes? No de la oración. Yo quería compartir con ustedes de finanzas, porque el mes pasado la estrategia fue liberación financiera y julio es un mes de vacaciones, de temporada alta, de programas, tours, y la gente gasta, se endeuda, pasea, sale la película infantil de moda y 1000 programas para gastarnos el dinero. Y cuando alguien lo tiene, lo puede gastar, porque la Biblia dice en Eclesiastés que es don de Dios que el que se afana debajo del cielo en el trabajo que se ocupa, disfrute del esfuerzo de su trabajo. Pero también dice, pagad todo lo que debáis, no debáis a nadie nada, al que tributo, tributo, al que honra, honra. Y de eso quería compartir con ustedes. Pero como empezamos este mes de agosto y viene el devocional, viene el ayuno, viene la vigilia, yo le digo, pero es que ¿para qué? Aprendamos a orar, vamos a buscar a Dios, y en esa búsqueda de Dios y en esa oración le pedimos a Dios por la platica, para que pidamos bien y no empiecen como me ha tocado a mí llevar peticiones a Israel y me ha tocado a mí ponérmela a orar, y cuando yo voy leyendo, Señor, ayúdame que yo me gane el baloto, y yo, ¡ah! Y ya dije la oración, dije, no, qué pena con el Señor, o sea, yo digo, pero qué pena, y yo me toca leer esas peticiones de oración. Entonces yo digo, mejor primero les enseño a orar y después compartimos de las finanzas familiares. Porque no sabemos orar, porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces dice, el pan nuestro de cada día, ¿qué? Dánoslo hoy, porque es que nosotros sin el pancito diario no podemos. Y eso es lo que luchamos todos los días, y eso es por lo que trabajamos, y eso es por lo que salimos a la madrugada, y eso es por lo que llegamos tarde a la casa, levantándonos el pan y el sustento de cada día. Entonces dice, oraréis así, va a pedir por su pan diario. Y además, para ir cerrando la oración, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros vamos a perdonar a todos los que nos deben. Dios conoce el corazón de nosotros, sus hijos, y sabe que nosotros somos pecadores y que vivimos constantemente cayendo en nuestras debilidades. Y dice, pidan constantemente que Dios les limpie. Y no solamente que le limpie, sino que ustedes puedan perdonar a aquellos que también le agreden o le hacen mal a usted, para que haya armonía, reconciliación, paz, bienestar. Y no deje de orar para que entonces no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, para que Dios nos guarde de nosotros caer preso de la tentación. Porque la gente dice, no, esta es la última vez, pide perdón, se arrepiente y no se ha terminado ni el día y ya otra vez volvió a su misma debilidad, flaqueza o pecado. Entonces mire lo que enseña el mismo Jesús de la oración. Y nos damos cuenta que la palabra de Dios habla que la oración tiene poder, que el poder de la oración es grande cuando usted y yo la empezamos a aplicar, cuando empezamos a ejercer la oración. Y hay muchas enseñanzas en la Biblia acerca de la oración. Y mire lo que dice Lucas 11:5. Venga, Orlando, por favor, le tocó aquí mi asistente. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Mira este pasaje de la Biblia, porque este pasaje es seguido después de que Jesús le enseña a los discípulos el Padre Nuestro. Jesús sigue con esta enseñanza a los discípulos. Y dice que se pongan a pensar en esto. Dice, ¿quién de vosotros que ustedes tenga un amigo de ustedes, que ustedes los quieran, un amigo bien chévere, bien querido? Pero a ese amigo le llega otro amigo a la casa a medianoche. Y resulta que su amigo no tiene nada que ofrecerle de comer. Y él apenado porque su otro amigo pues llegó a medianoche de viaje, va y le toca la puerta a su amigo. Y le dice al amigo que le llegó un amigo de viaje y que no tiene para comerle, que por favor le dé 3 panes.
Y entonces el de adentro le dice, estamos durmiendo, mis niños ya están en la cama, yo ya estoy acostado, la puerta ya la cerré. Eso parece como cuando uno vivía en la finca que hacía un ritual, ¿no? Que ponía la tranca, que esto, que apagaba la coleman, no, como un ritual, ¿no? Ya cerré la puerta, ya tengo. Entonces, ¿quién va a ir a abrirle la puerta al Señor, por más amigo que sea, para darle 3 panes para que le dé al otro amigo que llegó? Pero Jesús, haciéndole esta parábola a los discípulos, enseñándole acerca de la oración, le dice en el 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Aquí concluye diciendo algo muy importante. Él no se va a parar de la cama por más amigo que sea. Él se va a parar, ¿por qué? Porque el otro amigo es tan inoportuno, molestando a medianoche, tocando la puerta, le va a terminar despertando los hijos, y es tan impertinente o tan inoportuno que se termina parando y dándole. Yo no sé, pero en la vida real eso no sucede mucho. Usted tiene gente conocida, amiga, y usted a veces está en la casa descansando en pantaloneta, en chancleta, rico, viendo la televisión, y entonces le llaman, vea que esto y todo, y usted no quiere, pero cuando menos piensa el amigo o la amiga está allí, y usted dice, ay, si fuera por mí, no. Pero es tan imprudente, tan impertinente, llega a las horas que no son las horas más convenientes, pero voy a hacer eso porque pues ya me tocó. Y termina uno no haciéndolo, no porque sea el mejor amigo o porque uno le quiera, sino por su impertinencia. Es que no escogió otro momento y uno dice, no pudo haber escogido otro momento. Pero uno se termina haciéndolo. ¿Por qué? Por su impertinencia. Y Dios le estaba enseñando a los discípulos diciendo, miren, la oración es tan poderosa que ustedes van a entender que si ustedes oran sin cesar, insistentemente, constantemente, permanentemente, yo les digo una cosa, les decía Jesús a los discípulos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Si a usted no se le ha dado, si no se le ha abierto, si no se le ha entregado, es porque nada ha pedido, nada ha tocado y nada ha buscado. Y muchas veces nosotros hacemos oraciones de un ratico. ¿Sabe qué testimonio me ha contado a mí mucha gente? Ay, líder, estoy tan contenta, tan agradecida con Dios, estoy quebrantada. Le digo yo, ¿por qué está quebrantada? Porque a principio en la cruzada hicimos proyecto de vida y colocamos en peticiones todo lo que yo quería para el año. Pero me olvidé de eso. Y ya terminando el año, limpiando la casa, todos los papeles, revolcando, me salió el proyecto de vida. El Señor me quebrantaba porque me pongo a leerlo y yo chuleaba, todo me lo dio. Yo le digo, Dios es muy misericordioso porque nosotros somos muy malos. ¿Cómo Dios nos responde en su infinita misericordia y nosotros dejamos de orar? Y es porque nosotros hacemos unas peticiones por algo que orar y usted ora el primer día, el segundo día, el tercer día y ya después, ya se le olvidó, ya no ora. Y resulta que nos olvidamos de ser impertinentes, nos olvidamos de estar pidiendo, nos olvidamos de buscar, de llamar, de tocar, hasta que Dios responda a los anhelos del corazón. Y a muchos, la gran mayoría de peticiones nunca nos serán respondidas, porque usted no ora sin cesar, aparte de todos los beneficios pues que puede traer la oración. Entonces tenemos que preguntarnos cuándo y dónde orar. Lilianita, venga antes de que se siente. Lilianita, la cumpleañera, venga, léame acá. Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Ya? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Gracias. Bueno, una cosa que tenemos que aclarar, ¿cuándo orar? ¿Cuándo? En todo momento. ¿Dónde oramos? Hay gente que se va de vacaciones y si se demora un mes, 15 días, no ora. Ay, estaba de vacaciones más rico. No ora.
y cree que son vacaciones con el Señor. No es que usted ora aquí, en la China. Yo no he dicho esas groserías. No, ora aquí, en donde sea. La palabra de Dios enseña que oren en todo lugar y en todo momento. Oren a Dios y denle gracias por los alimentos que pasan a la boca, porque esa es la provisión, porque nos da salud, porque nos da el trabajo, porque nos da el alimento sobre la mesa. ¿Y usted cuando se va de vacaciones deja de comer? No, entonces muy seguro donde vaya, cualquier país o ciudad o finca, gracias Señor por los alimentos, de nuevo otra vez orar. Pero resulta que nosotros nada más cuando oramos, cuando venimos a la reunión, arrodíllense, nos arrodillamos, aplauda al Señor, aplauda, levante las manos, todo. Entonces yo a veces digo que esto parece unos aeróbicos espirituales. Siéntense, pónganse de pie, arrodíllense, levanten las manos, aplaudan, sí, la ola, que Dios les bendiga. No. Los abrazos y los picos. Claro que pues no se rían de mucho, que al final nos toca otra vez los aeróbicos. Pero la gente se pregunta ¿cuándo y dónde orar? ¿Cuándo? Y resulta que Jesús le refirió Jesús. Mire que todo lo que yo estoy compartiendo es Jesús el que está enseñando de la oración, no los discípulos ni otros. Es Jesús en primera persona. También le refirió Jesús la parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay una necesidad que usted y yo tenemos. ¿Y sabe cuál es esa necesidad? De orar siempre y no desmayar. Muchos aquí están ya desmayados, flacos, raquíticos espirituales, ya perdieron la fe, están alicaídos. ¿Sabe por qué? Porque no sacamos tiempo para orar. Y Dios está diciendo, les voy a referir algo en esta parábola. Hay una necesidad. Esto es una necesidad, como el alimento. Usted y yo necesitamos orar. Usted viera que las personas que tenemos la oportunidad de viajar a Israel, eso es medio frustrante, sino que lo diga aquí las dos últimas peregrinas que nos llegaron, que aquí está Mónica y Nidia, que no me dejan mentir. Nidia está por allá, vea, ya la cogí. Dentro del recorrido dicen visita al muro, y la visita al muro son 2 horas o 3 horas dentro del recorrido, y se supone que ya ahí se para la visita al muro. Entonces se le pide al guía o a la gente que dirige, cuando estemos en Jerusalén, en la ciudad antigua donde está el muro, pues háganos paraditas durante todos los días para poder orar. Eso es casi difícil para poder seguir el recorrido. Y entonces quedamos el hotel cerca al muro de los lamentos, y los peregrinos que vamos nos ponemos de acuerdo para de noche ir todas las noches que estamos en Jerusalén a orar, que son como 5 noches. Entonces todas las noches nos vamos en grupo a pie, nos regresamos para hacer oración. Allá hay un reloj grande y nos dicen, porque si nos vamos en grupo, para volvernos en grupo, si hay transporte, que el transporte nos espera en la esquina a las 8 en punto, a las 9, bueno, nos ponen un nuevo horario. Y entonces nos toca estar pendiente de la gente. No, la gente se pone en ese muro, se pone a orar, se pone a llorar y se quiere quedar de extranjera allá en Jerusalén. O no le importa el bus, la hora, el grupo es. Y entonces nos toca irle a tocar el hombro. Vea, mija, ya se acabó el tiempo, mire el reloj. Ay, bien, ya voy. No, no les importa nada, ni horario, ni grupo, ni bus. Son allá extasiadas, llorando, orando, felices. Y quiero decirle que el Muro de los Lamentos es conocido como el oratorio mundial. Que el Muro de los Lamentos siempre, las 24 horas, y los que han ido saben que no miento, y pueden conectarse virtualmente por internet a cualquier hora y siempre ve gente orando. Aunque hay cámaras que lo que enfocan no le permiten ver unas habitaciones que quedan a los costados por la época de invierno, y que detrás del muro la gente hace vigilias, porque nosotros también hacemos recorridos por la parte de atrás y están los rabinos, los judíos, están todo mundo orando. Ese se llama el oratorio mundial, porque 31, primero, festivo, navidades, invierno, verano, las 24 horas. Y la palabra de Dios dice que los ángeles al Señor las 24 horas le dicen santo, 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 santo es el Señor, y que no se cansan los ángeles y no cesan de decirle al Señor santo, santo, santo. Y usted y yo nos arrodillamos 10 minutos, nos duele la cadera, la espalda, la cintura, nos duele. Y usted dice santo una vez, pues ya eso es mucho, ya dijo papito Dios, tú eres santo, y pare de contar. Y entonces nosotros estamos muy lejos de lo que podría ser la oración.
Y yo soy una que yo hay veces me pongo a hacer agenda para orar. Póngale cuidado a mis agendas. Yo digo, ay no, porque a mí también me pasa una realidad. No me alcanza el tiempo para orar en el muro. Y entonces yo digo, bueno, el tal día voy a orar por toda la familia. Y cuando digo toda la familia, no estoy hablando de mi esposo y mis 2 hijos, sino toda mi familia. Mi papá, mis hermanos, las cuñadas, los cuñados, los sobrinos. Y yo arranco pues, y acá digo, al otro día voy a orar por todo el eje cafetero y los ministerios y todo. Y arranco, que la célula madre del distrito. Y al otro día que vamos a orar. Y empiezo a hacerle una agenda a mi oración. Me cogen los 5 días y no he acabado. Y estoy cruda. Y cuando me mandan esas peticiones, yo prefiero las que pegan con cintas, así los secretos más guardados de todo, porque esa me gusta, esa no me toca leerla. Entonces yo las pongo en el nombre de Jesús, que se cumpla todo eso, amén, ya. Y ya las despaché a todas. Pero hay gente conchudita, cariñosamente se los digo, no, líder, esta es de leer, ore, lea. Entonces yo hay veces no alcanzo y digo, bueno, yo estoy en la casa de Papá Dios en Jerusalén y siempre acostumbro una noche de mis noches a hacer como una vigilia personal yo sola. Y yo en el cuarto me quedo orando hasta la 1 de la mañana o 2, porque igual hay que salir nuevamente a desayunar y al recorrido normal. Entonces yo saco las de leer y esos son diarios, historias de la vida. Que me gane el baloto, como les contaba ahora, quedo yo frustrada con esas oraciones, pero me sale de todo. Entonces yo oro y por esta, y entonces yo a veces soy arrodillada y leo y oro y pongo música de oración y digo, Señor, estoy en tu casa, recuérdate tus promesas, que cualquier extranjero. Yo quiero decirle que este pasaje de la Biblia que dice que Dios nos refiere la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo les quiero confesar algo yo aquí, no se lo digan a nadie. Y cada vez me choca más que nos filmen, porque ojo, no puedo decir más porque eso sale al público. Pero les voy a hacer una confesión que no se dé cuenta nadie. Yo vivo con una carga en mi corazón y como con un complejo de culpa yo, porque me falta mucho más tiempo para orar. Porque aunque yo oro y busco de Dios y hago oración, yo digo, me falta tanto por orar. En esa cadena de emergencia, oramos por la gente que entra a la cadena de emergencia, y apenas yo me despierto cada mañana, hago un repaso hacia atrás de todas las que nos han llegado por fulano, y hago oración. Y yo, en la oración que estoy haciendo, yo digo, ay Señor, que la cadena, que se unan más a la cadena, para que no dependa ese pobre enfermo, esa pobre enferma, ese pobre necesitado de solo mi oración, porque no se va a aliviar, porque no se va a mejorar, porque mi oración es chiquita, poquita. Pero si hacemos la sumatoria, que yo oro, él ora y todo, y hacemos una gran cadena, esa persona va a recibir la oración de muchos. Y por eso vemos respuestas, milagros y prodigios. Pero siempre vivo con una carga de oración, porque sé que nos falta orar más, que nos falta sacar más tiempo, que hay que dejar de correr, de hacer actividades, de ir de aquí para allá, porque Dios hace la referencia sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, no tirar la toalla. Y entonces ahí hace la referencia de la viuda y el juez injusto, que ya todos nos sabemos esa parábola, y vuelve también y le enseña, y dice que había en una ciudad un juez que no le tenía temor a Dios. Él era injusto, él era un juez que malo, un juez malo, que no hacía justicia al pueblo. Y él no sentía temor de Dios y no le hacía justicia al pueblo. Y aparte de que no le tenía temor a Dios, tampoco a los hombres. Dijo, a mí qué me importa los hombres, o la señora, o la viuda, a mí tampoco me importa. Yo no le tengo miedo que me vengan a hacer escándalo porque no les hago justicia. A mí no me importa. Pero dice el juez injusto que esa viuda todos los días, juez, hágame justicia, juez, hágame justicia, juez. Que el juez dijo, te voy a hacer justicia, no por usted ni por Dios. Se la voy a hacer porque ya no aguanto que usted venga todos los días aquí otra vez con su impertinencia a pedirme lo mismo, y quién quita que otra vez venga y me fastidie con sus peticiones. Entonces mire que le hizo justicia, porque ella de día y de noche no cesaba en sus oraciones. Aparte de eso, que dice Efesios 16:18 en su palabra, ¿dónde debemos orar? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Sabe que hay algo que tienen otras personas que tienen otro tipo de creencias? Y uno ve los seguidores de Mahoma. ¿Cómo lo digo? ¡Qué admiración! ¡Qué maravilla!
Uno está en un aeropuerto y a ellos no les importa, eso en el aeropuerto la gente está andando, corriendo. Ah, no, ellos sacan su trapito, lo ponen en el suelo y agachan su cabeza ahí. Y a orar se dice en pleno aeropuerto, pase el que pase, venga el que venga, no le importa 5 nada y se ponen a orar. Y cuando uno está en Israel o en Jerusalén, se llega a una hora determinada, en el andén lleno de polvo, de tierra, sacan su trapito o hay veces sin el trapito y clavan la cabeza postrados en tierra para reconocer a un Dios que no ha resucitado, como el nuestro, que está vivo, que vive, que reina, y que nosotros no tenemos conciencia en dónde oro, en todo tiempo, en todo lugar, en cualquier sitio, ¿qué importa? Pero hay veces nos avergonzamos, nos da pena, no lo hacemos, y la palabra de Dios dice en todo tiempo y en todo lugar. Y no solamente eso, sino que dice además que la oración va a traer muchos beneficios. ¿Por qué? Porque cuando uno ora se sana. Las enfermedades, la gente de muchas enfermedades reciben sanidad. Dios hace milagros y aquí hay mucha gente que puede testificar que Dios le ha sanado producto de la oración. Hay algo bien especial que sucede en la oración. Cuando uno empieza a colocarle la cara de continuo a Dios, sucede algo en la vida de uno, y es que uno le da temor de Dios, vergüenza de Dios, y termina uno pidiendo perdón. Ay, sí, Señor, perdóname, tú sabes que he pecado, tú sabes que he hecho lo malo, yo me arrepiento, ayúdame en mis debilidades. Pero cuando usted no está en oración y usted está en pecado, usted, nada más me tiré una canita al aire, eso qué importa, todo el mundo lo hace, eso no le pongamos tanta mente a eso. Pero cuando uno empieza a colocarle la cara a Dios, ir a la presencia de Dios, mire, la presencia de Dios es tan poderosa, es tan grande que uno empieza a sentir temor reverente, empieza a sentir ese poder, ese amor, esa misericordia, y termina uno, gracias a la oración, diciéndole, Señor, perdóname, y pidiendo perdón de hechos que uno dice, y Dios le redarguye a uno de pecado y lo lleva a la confesión gracias a la oración. La oración, beneficios de la oración. Uno puede orar por los amigos, puede orar por los enemigos. ¿Sabe qué decía Job en su palabra? Que a él se le quitó la aflicción cuando hubo orado por sus amigos. Y uno podría decir, no, está mal escrita la Biblia. Se le quitó la aflicción cuando oró por sus enemigos. No, se le quitó la aflicción cuando oró por los amigos. Porque hay veces los amigos representan para uno, en aras del afecto, del amor y del cariño, una aflicción, una carga, y su problema, su angustia es la mía porque le amo. Pero hasta que yo no oro por mis amigos, a mí no se me quita la angustia, y es por eso que yo debo de orar por mis amigos. Pero no solamente por los amigos, sino también por los enemigos. Y la palabra de Dios dice que oremos, que bendigamos los enemigos, que hagamos el bien a nuestros enemigos, y hay que clamar también por ellos. Y solamente así Dios le dará a usted en el corazón un espíritu perdonador contra su enemigo que ha pecado contra usted. No hay mejor antídoto, mire, no hay mejor antídoto, y no hay nada que traiga más sanidad que el perdón. Pero el perdón solo se logra en la presencia de Dios cuando hacemos oración. Aparte de que los beneficios que trae la oración es que cuando vemos milagros, prodigios y señales, se desarrolla confianza, esperanza, fe, crece nuestra fe, nos cimentamos en la fe. Y esto en la familia produce mucha unidad familiar, porque empiezan todos y unos a otros a orar unos por otros. ¿Qué dice la oración de intercesión? ¿Quién me quiere leer Romanos 8:34? ¿Quién lo tiene ahí en la Biblia? Porque este sí no lo apunté. Y es porque este Romanos 8:34 da testimonio que el que primero intercede por usted y por mí al Padre Celestial, ¿quién es? Jesús. Jesús intercede por usted y por mí, y Dios demanda que nosotros también hagamos este tipo de oraciones. Intercedamos por un pueblo, intercedamos por un hogar, intercedamos por una persona, intercedamos por otros. Y la palabra de Dios cuenta aquí una historia del profeta Samuel con el pueblo de Israel. Y era que el pueblo de Israel tenía otros dioses, le servía a otros dioses, adoraba a otros dioses, y resulta que los filisteos lo tenían apaleado. Y entonces vino Samuel y le dijo, si ustedes se convierten de todo corazón, quitan esos altares a los Baales, rinden su corazón de todo corazón a Dios, le buscan, se arrepienten, dice
Dios les va a librar de mano de los filisteos. Y ellos hicieron así, quitaron los Baales. Y ahí mismo le dijo Samuel, reúname a todos los del pueblo de Israel, que yo voy a orar por ellos. Y los reunió en una ciudad. Y dice que los filisteos escucharon que todos se reunieron en una ciudad. Y como esos filisteos ya estaban acostumbrados a darle coscorrones a los israelitas, dijeron, los tenemos todos junticos, ahora sí los vamos a destruir, vamos. Y se fueron todos los príncipes de los filisteos a acabar con el pueblo de Israel. Y ya ellos estaban arrepentidos, se habían vuelto a Dios de todo corazón, habían quitado sus Baales, pero escucharon. Y entonces le dijeron, Samuel, vienen los filisteos, por favor. Y empieza Dios en su palabra a decirle en el versículo 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Y qué dice la última frase? Y Jehová oyó a Samuel. ¿Gracias a qué? A que Samuel no cesó de orar. Usted no sabe los milagros que suceden cuando nosotros oramos. En alguna oportunidad yo oré por una persona en una vigilia. A las 4 de la mañana estábamos terminando y yo me enfoqué a orar por esa persona. Colorín colorado, me di cuenta el otro día que tuvo un accidente, 2 personas, y una de esas, por esa persona yo oraba a las 4 de la mañana. La otra persona quedó en coma 1 mes, y por la persona que yo oré le dieron de salida la misma mañana que entró a la clínica. Y yo decía definitivamente que la oración tiene poder. Uno no se alcanza a imaginar el poder de la oración. Y no solamente esto, lo digo para todos aquellos que tienen líder. Hay momentos que usted y yo no sé qué decir, qué consejo dar, qué dirigir. Y yo recuerdo que una niña creció en un hogar con su hermanita, su mamá y su papá. Y siendo adolescente se vino a dar cuenta que su papá tenía otro hogar, que él vivía en otro hogar con su esposa y sus hijos, y estaba ya de lunes a viernes, y que llegaba donde ella sábado y domingo, y que así fue durante todos los años hasta que ella se hizo adolescente. Pero la niña creció haciéndole creer que el papá salía de viaje, y la mamá de la niña permitió que este señor tuviera esos 2 hogares toda la vida. Y esa niña, cuando se dio cuenta siendo adolescente y que ya conocía de Dios, dijo, yo no puedo creer la falta de valores de mi papá, yo no puedo creer cómo mi mamá permitió una situación de esas, yo me siento engañada, traicionada de los dos me desilusionan. La niña quedó despedazada y me fue a contar a mí. Yo decía, ¿yo qué le digo? ¿Qué le puedo decir? Ella está mal, ella está devastada. Los papás no buscaban de Dios, solo la niña. ¿Uno qué dice? ¿Qué consejo da? ¿Cuál es la palabra oportuna? Le dije, ¿por qué no le pides permiso a tu mamá y te vienes para acá, para la casa, y yo te invito a que hagamos una vigilia para que las 2 oremos y Dios te consuele y te aliente y nos regale palabra de Dios? Porque yo decía, ¿qué dice uno? Y ese día pasamos la noche, alistamos el tinto, nos metimos en un cuarto las 2 solitas, coloqué música, oré. Y esa niña lloró, adoramos, le compartí palabra de Dios, se desahogó, y quiero decirle que quedó muy bien. Y yo a ella la recuerdo con mucho cariño. Hoy en día la veo en el Facebook, no le puedo decir quién es. Está casada, tiene una niña, está feliz, pero yo la recuerdo a ella en su época adolescente. Igual me pasó con otra que su papá era director de una universidad y también se habían separado, y ella vivía con su mamá. La niña era linda, tenía posición y estabilidad económica, su papá le pagaba de todo, psiquiatra, psicólogo, clínica de reposo. Y hay veces íbamos a la clínica de reposo y la niña dopaba, no hablaba. Y el tema era que ella tenía depresiones recurrentes con crisis muy fuertes. Y conoció de Dios y empecé a compartirle de Dios. En tratamiento psiquiatra, psicológico, medicinas, en la clínica de reposo, pero era recurrente. Y yo empecé a hablarle de Dios y le hice un día la misma invitación, hagamos vigilia. Y yo me fui esta vez a la casa de ella vivía sola con la mamá. Entonces le dije, listo, yo voy para tu casa, ya nos reunimos y oramos y empezamos a orar. Y a esa niña se le fueron espaciando las depresiones y ella de todas formas me reclamaba y me decía, pero si yo ya conozco de Dios, ¿por qué a mí me tiene que dar depresión? Yo le dije, yo quiero que empieces a identificar
que si antes esas depresiones eran recurrentes con tanta constancia, ahorita te da una después de 6 meses. Ahora se te va a demorar seguramente 8, luego 1 año y después van a desaparecer, porque Dios empieza a hacer un proceso de sanidad. Pero necesito que no cese de clamar a Dios, que es el secreto para que Dios escuche mi oración y sane mi vida. Es una necesidad, es una respuesta, va a traer bendición, pero nosotros no queremos orar, pero sí queremos milagros, prodigios, señales, bendiciones, abundancia. Queremos todo, pero no queremos orar. Y si se demoran mucho en la oración, ¡ay, qué pereza!, ¿no es cierto? Marcos 11, versículo 24 dice: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La oración es la llave maestra que abre todas las puertas, y la oración es la que nos lleva a una vida consistente espiritual, porque yo en la oración me lleva a hacer el ayuno, me lleva a hacer el devocional, me lleva a hacer la vigilia, la oración es el todo de todas las actividades que nosotros desarrollamos. Y yo sé que si ustedes vienen aquí es porque quieren buscar de Dios, pero yo quiero desafiarles a que nos violentemos a orar. ¿Y cuándo vamos a violentarnos a orar? A partir del martes, ayuno de Esther. Martes, incluyendo el miércoles festivo y el jueves. Y el martes tenemos alabanza de 1 hora. Esa alabanza va a ser dedicada solo a la oración por nuestras vidas, para interceder. De hecho, mi esposo, que no está hoy aquí con nosotros, dijo: dígale a la gente que también les espero a la alabanza de los 8 días siguientes, que yo la voy a dirigir por sanidad y restauración. Entonces, sé que a los varones les corresponde, pero nos va a tocar pedirle audiencia para que nos dejen dirigir la alabanza, para tener este tiempo con ustedes. El próximo sábado a las 6 de la mañana aquí, y vigilia hasta las 3 de la mañana. No nos podemos perder esas actividades. Escuchas W Conquista. W Conquista.